Hola, en este video les vamos a dar todos los detalles de cómo pueden ayudar en la grabación del video de Salve Regina. Este video que están viendo ahora está dirigido a los cantantes que quieren ayudar con su voz en la grabación. Hay otro video que está pensado particularmente para todos en general y también para los fotógrafos, camarógrafos y cineastas. Ese video lo pueden encontrar en cantocatólico.org/salve o en nuestro canal de YouTube Canto Católico. Les queremos explicar tres cosas. La primera es el sentido de hacer este video. La segunda son algunas indicaciones a nivel de interpretación para cantar este canto. Y lo último son algunos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta al minuto de realizar la grabación tanto del audio como del video. Con este video buscamos transmitir el cómo nos unimos en oración pidiéndole a la Santísima Virgen por el mundo entero. Es muy importante ser conscientes del contexto actual, un momento de mucho dolor por esta pandemia mundial, y es desde ahí desde donde surge nuestra oración. En ese sentido, queremos transmitir mucha piedad, sobriedad, profundidad y recogimiento. Queremos transmitir sencillez, pero también belleza. Es eso mismo lo que queremos reflejar tanto con la música como con las imágenes que habrá en esta producción. Hola, soy Valentina y les voy a dar unas pequeñas indicaciones sobre interpretación y también indicaciones para que la grabación se les haga un poquito más fácil. Lo primero de la interpretación es el estilo del canto, que requiere un estilo que no tenga vibrato. Esto sirve para, por un lado, homogeneizar el resultado de la grabación coral y por otro lado también es justamente por lo que dije antes, por el estilo. Estamos cantando un canto gregoriano que requiere que no tenga vibrato. Lo segundo es la acentuación de las palabras. Esto es muy importante porque en este tipo de canto lo que prima es el texto, por lo tanto necesitamos que el texto se entienda. Y es por esto que lo que les recomiendo es primero leer la partitura sin notas, solamente leerla e ir acentuando e ir marcando las sílabas de las palabras que están acentuadas. Muchas veces en la música las palabras no calzan con la acentuación de la música y en este caso pasa muchas veces, por lo tanto es necesario tener primero en la cabeza cómo suena el texto, cómo suena la oración y para luego poder interpretarlo mejor y acentuar las palabras que son correctas. Esto va a haber que intencionarlo algunas veces por lo mismo que dije antes, porque no calza con la música. Por eso les recomiendo que primero lean el texto y luego le pongan música, así les va a salir un poco más natural y van a saber dónde hay que acentuar. Por ejemplo, si toman el compás 80 con la palabra ostende, la palabra está acentuada en la sílaba ten. Pero uno cuando lo va cantando de corrido tiende a acentuarla en la sílaba os. Entonces uno tiende a cantar ostende. Y lo que hay que intentar de hacer es ostende. Esto implica no necesariamente ponerle más volumen a la sílaba acentuada, sino es algo de intención. Como una especie de énfasis, no significa necesariamente cantarlo más fuerte. Pasa en otras partes como por ejemplo en ad nos converte. Ad nos converte. Significa que tenemos que cantar ad y nos. Uno tiende a acentuar la sílaba ad, pero hay que intentar de hacerlo un poco más plano y ir hacia converte. Ad nos converte. Ese es el segundo tip de interpretación. En tercer lugar, para que la grabación se les haga un poquito más fácil, les voy a pedir que miren muchas veces la grabación de la dirección, porque así vamos a poder respirar juntos. Se van a aprender un poco de memoria los movimientos de la dirección, los cortes, las entradas, para que así podamos entrar todos al mismo tiempo, terminar al mismo tiempo. Y si ya lo tienen dentro de la cabeza y lo cantan varias veces sin grabarlo, después va a poder calzar un poco mejor y no se les va a hacer tan tediosa la grabación. Porque la dirección está hecha acorde a las pistas que ustedes van a estar escuchando.
Y en cuarto lugar, también me gustaría indicarles lo importante que son las entradas, los ataques y los finales. Los ataques y los finales siempre son blandos. Esto significa que, por ejemplo, cuando tengo una sílaba, lo mismo que les había dicho antes de ad nos converte. Ad nos converte. En vez de ad nos converte. La idea es que sea lo más blando posible el ataque de la nota. Y tomando el mismo ejemplo, la idea es que el final sea lo más blando posible. Esto significa que en volumen y en intensidad y en énfasis también tengo que ir hacia atrás, hacia cada final de frase. Ad nos converte. Y cortar. Esa es la idea en todos los finales, sobre todo porque estos cantos tienen muchas pausas, muchas respiraciones un poco más largas, un poco más elásticas. Por lo tanto va a haber que aplicar esto de los comienzos blandos y finales blandos muchas veces. Y esto va también a ayudar a la interpretación, a la homogeneización y a que suene líneas, que suenen frases y no como algo totalmente plano. Es importante poder transmitir con estas grabaciones justamente lo que hablamos antes: piedad, profundidad, sencillez y también belleza. Para grabar hay dos opciones. Una es grabar con tu computador o celular. Si vas a grabar así, tanto el audio como el video lo grabarás con el mismo dispositivo. Para los celulares es muy importante que uses un trípode o alguna manera de grabar de modo que la toma no tenga movimientos y esté fija. La otra opción es que uses un micrófono y algún programa de grabación de audio para grabar la voz. Si este es el caso, sabrás usar tu micrófono para lograr el mejor resultado posible. Puedes hacer varias tomas y editar una versión final. Después de grabar la voz, tendrás que grabar el video sobre la grabación de audio que acabas de hacer. Cuando grabes el video, aunque ya hayas grabado el audio, tendrás que cantar nuevamente para que así nosotros podamos hacer la sincronización correspondiente. En cantocatólico.org/salve podrán encontrar un video con las indicaciones para cada una de las voces y también la partitura con la que podrán cantar cada voz. Además, ahí están las últimas instrucciones para tener en cuenta al momento de grabar y para enviar las grabaciones. Les pido su oración y le agradezco enormemente su ayuda. Muchas gracias.